Para hacer este ejercicio, lo que podemos hacer es multiplicar cada uno de estos términos, pero primero haciendo un mínimo común múltiplo para así restar cada una de estas restas y así hacer una multiplicación mucho más sencilla. ¿Y por qué multiplicación? Porque siempre, entre paréntesis, asumimos que hay un producto. Entonces, este mínimo común múltiplo, para simplificarlo, podemos decir que cada uno de estos tiene dividido un 1 en sí mismo, para así decir que cada vez que nosotros tenemos un 1 con un otro número, el mínimo común múltiplo va a ser ese otro número, que en este caso sería, por ejemplo, en el primero, un 2. Por tanto, deberíamos amplificar cada uno de estos unos por 2 para que nos quede así, menos un medio. Después vendría un 3 para amplificar este 1 por 3, menos un tercio. Después por 4. Y finalmente por 5. De este modo, hemos hecho un mínimo común múltiplo y podemos ver que está bien, porque si nosotros ahora dividimos 2 por 2, 3 por 3 y el resto, nos vamos a dar cuenta que va a dar 1, o sea, es lo mismo, es equivalente. Luego restamos para, bueno, hacerlo más simple. Nos va a quedar aquí un medio por 2 tercios por 3 cuartos por 4 quintos. Y ahora lo que podemos hacer, y estamos muy tentados porque solo hay multiplicaciones, no hay sumas, es a simplificar. Pero cabe el espacio para decir por qué eso es correcto. Y se debe a que nosotros podemos reordenar los factores, a modo de que si yo, por ejemplo, tomo los dos primeros términos de izquierda a derecha, o sea, un medio por 2 tercios, esto va a ser lo mismo que decir 2 partido 2 por un tercio. Y entonces lo que estoy diciendo acá es que 2 partido 2 es 1, y como 1 en una multiplicación es el factor neutro, al final esto simplemente me queda un tercio. Y es por eso que es como que desaparezcan. Pero no es como que desaparezcan, sino que estamos multiplicando por 1. Entonces podemos hacer lo mismo con el 3, el 3, el 4, el 4, y me queda finalmente un quinto, que es la alternativa B. En este problema vemos algo curioso con este potencia, porque vemos que tiene un negativo. ¿Qué significa en términos generales? Por ejemplo, yo tengo un denominador con b y un numerador a, y este está elevado a un menos. En términos mnemotécnicos, es simplemente que yo intercambio de lugar el denominador con el numerador. Y es precisamente lo que vamos a hacer acá, donde es 1 menos, damos vuelta a esta fracción, o sea, tenemos 2 partido 1 elevado a 3, lo dejamos positivo, que eso en esencia va a ser 1 menos 2 elevado a 3, o sea, 1 menos 8, que resulta menos 7, alternativa correcta. En este problema nos dicen que tenemos un barril, supongamos que es este, un barril lleno de líquido. Y vemos que si usamos todo este contenido, es total, con T, vamos a llenar 96 vasos iguales. Pero que luego, usando esta misma cantidad, este mismo barril, pero ahora solamente llenando los vasos con 3/4 partes de su capacidad, tenemos una cantidad X desconocida de vasos que queremos conocer. Entonces, una forma de llegar a eso es, dado que tenemos el mismo contenido, el mismo líquido que estamos usando, pero en dos situaciones distintas, podríamos igualar estas cantidades, en el sentido de que 3/4 partes de una cantidad nueva de vasos iguales tiene que ser igual a los 96 de antes, porque en ambos casos llego a la misma cantidad de litros, por ejemplo, que contenía este tanque. Entonces por eso hace sentido que yo los pueda igualar. Estoy igualando en esencia una cantidad igual de litros que viene de este estanque o barril. Y por tanto yo puedo despejar X pasando multiplicando el 4 y dividiendo por 3, y eso me queda que es igual a 128. Pero si uno ve las alternativas, no está. Y eso es porque nos piden cuántos vasos más se necesitan. O sea, si al inicio yo necesité 96, ahora tengo que sacar esa diferencia. Por lo tanto, tengo que restar 128 al 96, y eso me debe dar 32, lo que es la alternativa correcta. En este problema nos ponen en una situación donde Pedro le entrega esta cantidad de plata a una vendedora para comprar un artículo que cuesta M. Entonces, nosotros queremos saber cuál condición de las alternativas no le permite comprar el artículo. Entonces, tenemos que pensar, bueno, que en esencia, yo para comprar algo, si tengo un costo M y yo quiero comprarlo, mi dinero tiene que ser igual
o mayor a lo que lo estoy entregando. O sea, n más 200 tiene que ser mayor o igual a ese precio, ¿no? Porque si es menor, simplemente no me alcanza. Por tanto, podemos ver que ya de por sí la A sí es correcta, porque esta cantidad de dinero que yo entrego es mayor al precio, por tanto puedo comprarlo. Luego me dice B, M es igual a N. ¿Eso qué significa? Que básicamente que yo tengo M es igual a N, y por tanto yo sí podría comprar el artículo, porque dentro de mi plata que yo tengo ahorrada para hacerlo, por así decirlo, una de ellas es una cantidad N. Y por tanto, si M es igual a N, básicamente me estoy diciendo que voy a tener un vuelto de 200. Por tanto, esta también es correcta. Al igual que C. Porque C ahora me dice que todo este monto que yo tengo para comprarlo me va a alcanzar porque es la misma cantidad de dinero. Por tanto, aquí no me queda vuelto, pero puedo comprarlo. Y por descarte, sé que la D no es correcta. Porque en este sentido, puede ser que, ok, esta cantidad no sea igual a M. Bueno, puede ser que sea mayor, pero también puede ser que sea menor. O sea, si M fuese 1000, esta cantidad que está como monto ahorrado, que yo voy a pagar, podría ser perfectamente 800. Y obvio, esa desigualdad es cierta, pero no me permite comprar el artículo que estoy buscando y por tanto sé que la D es la correcta en este caso. En este problema vemos cantidades de masa. Vemos gramos, ojo, kilogramos. Ojo con eso, porque después en las preguntas nos dicen acá que tenemos que responder con kilogramos, así que tenemos que cambiar esta unidad. Pero además vemos una fracción un tanto rara, que dice 1 y 1/4. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una fracción mixta, que básicamente representa el resultado de sumar esta cantidad entera y esta fracción que es un número decimal. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo yo hago ese cambio de una fracción mixta a una fracción a la que nosotros trabajamos día a día? Y la idea es siempre multiplicar el denominador por esa cantidad entera y sumarle lo que está en el numerador. O sea, en este caso me va a dar 4 y después más 1, 5/4. Muy bien, sabiendo eso, ¿qué tenemos? Que nos pregunta por la masa total con la caja y esos paquetes. En primera instancia, esos 375 gramos pasan a ser 0,375 kilogramos, lo que es igual a 3/8 de kilogramos, para dejarlo todo en fracción como nos está preguntando acá. Luego tenemos 6 paquetes de 3/4, o sea 6 por 3/4 de paquete en kilogramos, lo que va a ser igual a 18 partido 4 kilogramos. Después lo simplificaremos, ya van a ver por qué. Finalmente, tenemos esta nueva, la fracción mixta, que es 4 por 5/4, que eso va a ser igual a 5 kilogramos, como me faltó acá, que estamos diciendo. Entonces, si es la masa total, lo que podemos hacer es, bueno, sumarlo todo, que en total va a ser esto, 3/8 más 18/4 más 5, que eso va a ser igual a, por mínimo común múltiplo, vemos que si yo amplifico el 18, esta fracción entera, por 2 y por 2, en el sentido de que yo multiplico el numerador por 2 y el denominador por 2, me va a quedar un mismo denominador que va a ser un 8. Y 18 por 2 me va a quedar 36. Entonces yo tengo ahora 3/8 más 36 por 8 más 5. Y ese 5 lo vamos a dejar aparte para ver cómo podemos trabajar luego con las fracciones mixtas, que es lo que nos están preguntando al final. Y yo me doy cuenta que yo puedo sumar estos 3 con el 36 porque tiene el mismo denominador y me queda 39 partido 8 más 5. ¿Y cómo yo paso a una fracción mixta? Bueno, es la cantidad de veces que yo puedo dividir de manera entera sin que me quede decimal. O sea, si nos damos cuenta, aquí tenemos un 39 y lo dividimos por 8. Y nos preguntamos, ¿cuál es el número más cercano por el cual yo lo puedo dividir sin que me quede una fracción, sin que me quede un decimal? Y la respuesta de eso es que es por 4, porque eso me queda 8 por
4 es 32, yo lo resto, y el resto, este que me queda, o sea, el 7, es finalmente lo que me queda como fracción mixta, o sea, la parte entera me queda 4, y este es 7 octavos. Muy bien, entonces sigamos aquí abajo, por lo tanto, tenemos parte mixta 4, 7 octavos, más 5. Ah, pero yo he estado diciendo que siempre este 4, esta parte entera, representa al fin y al cabo la suma entre ese número y la fracción. Por tanto, si yo tengo otra parte entera, yo puedo venir y sumarlos. O sea, me queda esto finalmente como 9, 7 octavos. No confundir con una multiplicación, ¿ok? No, eso está mal. Lo que estamos aquí poniendo, y lo voy a destacar aún más, es que estamos diciendo que ese 7 octavos tiene una parte entera tal que yo a la hora de representarlo como número puedo decir que es 9, 7 octavos. Y como les decía, eso representa la alternativa coincidentemente la A. Y bueno, eso es como la suma entre ese 9 y el resultado de esta división. Este problema involucra porcentajes, que es algo que confunde mucho, pero aquí yo les presento una forma de ver un porcentaje más bien como una fracción y creo que eso simplifica mucho a la hora de trabajar con este tipo de números. Y me dice, por ejemplo, voy a generalizar A por ciento. ¿Qué es en verdad? Eso simplemente es una fracción de el numerador A partido 100. Y ok, eso es todo un porcentaje. Y nos preguntan, en particular, este problema sobre cuál de las siguientes cantidades corresponde al 5% del precio de un artículo. Y si nosotros vemos, podemos ir descartando. Pero primero, acá, ¿qué es 5%? Como yo les decía, es el 5, que es el numerador, partido 100. Y si yo lo simplifico, es lo mismo que decir 1 partido 20. Y entonces la A me dice un quinto del precio del artículo. No, eso no es correcto, porque este es un veinteavo, como lo vimos acá. El precio del artículo multiplicado 5 décimos. 5 décimos. ¿Qué es 5 décimos? 5 partido 10, que eso es igual a un medio. Entonces esta es incorrecta. Y después dice el precio del artículo dividido por 100 y luego multiplicado por 5. Particularmente esa es la correcta, porque es lo que dijimos acá, lo que representa en verdad un porcentaje. Pero también descartemos la de el precio del artículo dividido por 5 y luego multiplicado por 100. Bueno, eso es al revés de lo que estamos planteando y vendría siendo también incorrecta. Por tanto, sí o sí, la C es la mejor. En este problema nos hacen la cuestión de cuál es un número si es que ese está aumentado en su 30% y eso es igual a 910. Bueno, ¿qué es un porcentaje? Porque aquí nos tienen este número que a lo mejor confunde, pero a grandes rasgos, por ejemplo, si yo lo generalizo como A por ciento de algo, es simplemente el A dividido 100. O sea, siempre que vean un porcentaje, exprésenlo como una fracción de ese número partido 100. Es mucho más fácil y mucho más entendible. Entonces, si yo tengo un número que vamos a decirle X, aumentado en su 30%, o sea, me dice que es X más aumentado, eso es lo que quiere decir, en su 30%, o sea que es lo mismo que decir 30 partido 100 veces ese número, que todo eso es igual a 910. Como podrán darse cuenta, 300, o sea, 30 partido 100, lo puedo simplificar, esos ceros se me van, y me queda x más 310x, igual a 910. Entonces, yo puedo hacer un mínimo como un múltiplo entre 1 y 10, y eso me va a dar 10 como mínimo como múltiplo. Por tanto, yo voy a amplificar este x por 10 en el numerador y en su denominador, que como es el mismo número, es como si yo tuviese un 1 dividiendo. Entonces, si yo amplifico por 10, me queda 10, 10x más 3, 10x, eso es igual a 910, y yo lo sumo, me queda 13x partido 10, y eso es igual a 910. Y ahora yo puedo continuar por acá, y si multiplico por el 10 y paso dividiendo el 13, me queda que x es igual a 910 por 10 partido 13. Y si yo ahora sigo multiplicando, 910 por, o sea que ese por al final se convierte en un 0 más, partido 13, yo puedo saber que 9100 partido 13 es de hecho 700.
ustedes pueden verlo aquí, donde si yo pongo 13 por 7, me queda que es 1, 21, 901, y esos dos ceros aparecen de este 100 que simplemente los dividí por 0 y 0. Por tanto, me queda que la respuesta correcta es C y no olvidar esta conversión de porcentaje a fracción. Cuando me preguntan cuál es el resultado de esta resta suma de raíces cuadradas, lo mejor es siempre dejar una misma, comillas, base de la raíz. O sea, me quiero decir que si yo tengo, por ejemplo, a raíz de por raíz de b más c raíz de b, yo puedo sumar estos números y me va a quedar finalmente algo así como a más c por raíz de b. Entonces, eso es lo que estamos buscando en este ejercicio, dejar esta misma raíz. Y para ello, lo que puedo hacer es, si se dan cuenta, dividir este, bueno, raíz de 2 menos este 8, donde yo puedo decir que es 4 por 2, ¿no? Más 9. 9 por 2, que vendría siendo este 18. Ah, miren, entonces me aparece el 2 y el 2. Oye, ¿y qué pasa con el 4 y el 9? Bueno, se darán cuenta que la raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3. Entonces yo puedo seguir con esto. Raíz de 2 menos 2 raíz de 2 más raíz de 3. 2 quiero decir, por 3, porque el 9 pasa aquí, el 4 pasa como 2. Y ahora yo puedo restar y sumar como corresponda. Entonces yo tengo aquí 1 menos 2 es menos 1, más 3, me queda 2. Entonces todo esto es 2 raíz de 2, respuesta correcta, la B. En este ejercicio de logaritmos tenemos que recordar cuál es la definición de un logaritmo. Bueno, y de manera general, si yo tengo un logaritmo de base A, argumento B, eso tiene que ser igual a un número, ¿no? Que le vamos a decir C. Y en forma de mnemotecnia, que esto va a ser exactamente lo mismo que plantear B es igual a A elevado a C. ¿Igual es la mnemotecnia? Y bueno, es que A se pone como el sombrero de C y ese es su exponente. Y estas dos formas son totalmente equivalentes. O sea, es lo mismo, solamente que escrito de distintas formas. Ok, entonces con eso podemos ver cuál es el valor de M, que es la pregunta en cuestión. Y entonces hagamos esta mnemotecnia. M se pone el sombrero de menos 3 y me queda 8 partido 125 es igual a M elevado a menos 3. Ok, ¿qué puedo decir además? Recordamos que cuando tengo un número elevado a menos 3 o a un menos cualquier exponente es porque, lo escribo por acá, si yo tengo A partido B menos 1, es lo mismo que dar vuelta, invertir la fracción. Y por tanto, yo lo que pretendo hacer es lo siguiente, es dar vuelta a este 8 y partido 125 y decir, 125 quiere decir, partido 8 va a ser igual a eso pero elevado a menos 1, y es igual a menos 3, a m a la menos 3. ¿Y por qué hice eso? Porque si yo igualo los exponentes entre el menos 1 y el menos 3, ambas cantidades a las que están elevadas tienen que ser iguales, ¿no? Y me doy cuenta que 125 es lo mismo, 125 es lo mismo que decir 5 elevado a 3, y 8 es lo mismo que decir 2 elevado a 3. Entonces como yo tengo 5 elevado a 3, partido 2 elevado a 3, y todo esto por menos 1, y esto tiene que ser igual a m a la menos 3, y como el 5 está elevado a 3 y el 2 está elevado a 3, es lo mismo que decir 5 partido 2 elevado a menos a 3, y todo esto elevado a menos 1. Y como tengo mismos exponentes, o sea, más bien, como estoy multiplicando como exponentes el 3 y el menos 1, para que esto quede como con un mismo número, ambos se multiplican. Así es como yo multiplico exponentes, o trabajo con exponentes. Entonces me queda 5 partido 2, y todo esto igual a menos 3. Entonces como tengo los mismos exponentes, yo puedo igualar el 5 medios con el m. Y entonces, por lo tanto, 5 medios es igual a m. Respuesta correcta, la D. ¿Y por qué tiene sentido que yo pueda igualar estas bases, el 5 medios con el m? Porque de otra forma no tendría sentido esta igualdad, ¿no? Porque si no fuesen iguales 5 medios con m, esto sería distinto. Por tanto, yo puedo igualarlos y es precisamente la respuesta correcta, la D. En este problema vemos que tenemos un planeta
y dos satélites a una distancia bastante grande, al igual que la velocidad de la luz de los 300 millones de metros por segundo, siendo esa su fórmula que hace sentido dado que tengo distancia, o sea, medida de longitud, por eso tengo metros aquí arriba, y abajo tengo el tiempo que es en segundos, o sea, tiene sentido. Y me preguntan por una diferencia entre el tiempo que demora la luz en llegar desde cada uno de los satélites al planeta. Por tanto, yo teniendo esta fórmula en mente, puedo decir que si c es igual a una distancia d partido un tiempo t, yo puedo conseguir t que va a ser igual a d partido c. Tengo c, me falta d. ¿Por qué me falta d? Porque no es llegar, por ejemplo, y decir 380.000 partido 300 millones, porque este está en kilómetros y este está en metros. Así que es muy importante hacer una conversión de unidades, donde los 380.000 kilómetros, que yo puedo expresar como 38 por 10 a la 4 kilómetros, va a ser igual a 38 por 10 a la 4 por 10 a la 3 metros. Porque un kilómetro es igual a 1000 metros. Y bueno, eso lo dice el nombre, porque kilo es un prefijo de 1000. Entonces, aquí tenemos finalmente que 380.000 kilómetros es igual a 38 por 10 a la 7 metros. Y ahora sí, yo puedo conseguir el tiempo. Entonces el tiempo para esta distancia es t igual a la distancia, que es 38 por 10 a la 7, partido esta cantidad de 300 millones. Y como yo ya estoy trabajando con potencias de 10, mejor yo expreso esta c como 3 por, y la cantidad de ceros, 1, 2, 3, 6, 8. Entonces tengo 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 va a ser igual a decir 38 partido 3 por 10 a la menos 1. Señalando este menos, que en verdad como 10 a la 7 es menor a 10 a la 8, me queda justo un exponente de 10 dando vuelta y por eso le pongo el menos 1 para ahí multiplicarlo y quede mejor escrito. Luego pasa lo mismo con los 420.000 kilómetros, que como ya vimos, podemos decir que esto tiene 42 por 10 a la 4 kilómetros. Y ahora si yo lo paso a metros, tengo que multiplicar por 3 unidades de exponente, por así decirlo, del 10, y me queda 42 por 10 a la 7, siendo esa diferencia de 3 el paso a metros. Por lo tanto, me queda aquí que el tiempo, en este caso va a ser 42 por 10 a la 7, partido esta misma cantidad a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, y me queda 42 partido 3, que esto me queda por 10 a la menos 1, igual que antes. Entonces, si yo ahora tomo una diferencia entre estos valores, por lo tanto, aquí finalmente me queda que va a ser 42 partido 3 por 10 a la menos 1 menos 38 partido 3 por 10 a la menos 1, y lo pongo en ese orden simplemente para que me quede en signo positivo. Y yo puedo aquí factorizar, ciertamente, porque tengo un factor común que es el 3 y el 10 a la menos 1 en ambos casos, y lo distinto vendría siendo el 38 y el 42. Entonces yo hago un tercio por 10 a la menos 1, y todo eso tiene que estar multiplicando 42 menos 38. Que precisamente es la alternativa B. ¿Y cómo sé que yo factoricé bien? Bueno, si yo factoricé bien, si yo ahora aplico propiedad distributiva, me tiene que dar lo mismo que yo tenía acá. Y ustedes pueden ver que claramente es exactamente lo mismo. Por tanto, estamos muy seguros y muy seguras que la letra B es la correcta. En este ejercicio de potencias tenemos que estar muy, muy al ojo de lo que nos están diciendo. Porque nos dicen que un programa computacional, cuando yo le pongo n instrucciones, se va a demorar 3 a la n segundos. Ok, eso es importante. O sea, si yo tengo n instrucciones, se va a demorar un tiempo, aquí un t, de 3 a la n. Y ahora, me dice un número concreto. Si yo tengo 9 instrucciones, el tiempo va a ser t, y eso yo sé que es 3 a la 9, pero me dice que esa cantidad es en verdad m. Ok. Y me están preguntando después, me dicen que
el programa hizo cálculos durante 3m segundos. Y dice cuántas instrucciones se ingresaron. ¿Cuántas instrucciones? O sea, ¿cuál es mi n en este caso? ¿Cuál es n? Por tanto, yo me tengo que dar cuenta de que m lo tengo repetido en la operación anterior. O sea, si yo tengo 3 a la 9 es igual a m, y me dice que es 3m, lo que estoy preguntándome, y estoy buscando más bien las instrucciones n, yo podría amplificar toda esta ecuación por 3, a modo de que me quede 3 a la 9 por 3 es igual a 3m. Ah, entonces aquí yo ya tengo lo que me estaban diciendo en el enunciado. Y yo puedo ahora, como 3 a la 9 por 3 a la 1, básicamente, como tengo las mismas bases, yo puedo sumar esos exponentes y me queda que 3 a la 10 es igual a 3m. Entonces tengo básicamente la pregunta, porque yo sé que si yo ingreso n instrucciones, el programa se va a demorar un tiempo de 3 a la n. Y por tanto, en mi exponente de este 3 tengo la cantidad de instrucciones que se ingresaron. Por ello, yo puedo asegurar que la cantidad n es igual a 10. En este problema de potencias, me están diciendo que yo tengo dos átomos y cada uno tiene este radio. Y por tanto, quiero saber con cuál de estas dos informaciones, ambas juntas o por separadas o ninguna por sí sola ni juntas, me sirve para determinar qué átomo tiene mayor radio. Si ahora yo veo la 1 por sí sola, o sea, siempre analizo por separado, después juntas, y si es que no me sirven juntas es porque es la E, o sea, se requiere información adicional, pero en este caso es la 1. ¿Qué pasa con la 1? Me dicen que están escritos en notación científica y que X es mayor que Y. ¿Qué significa que es notación científica? O sea, que si yo tengo un número A en notación científica, me está diciendo que este número va entre 1 y 10. ¿Ok? Eso es en esencia. Y además, obvio, va a estar multiplicado por una cantidad que es 10, que es la que vendría como acompañando aquí. O sea, es lo que me está diciendo la 1, es confirmar que X no es un número infinitamente grande, sino que está acotado entre un parámetro entre 1 y 10, al igual que Y. Y además que X e Y cumplen esa desigualdad. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Me es suficiente información para asegurar cuál es mayor que cuál con esto? Y la verdad es que no, porque yo no sé nada sobre cuál es la magnitud de 10 a la n ni de 10 a la m. Porque m podría ser infinitamente grande y n podría ser muy chiquitito, así como 0. Por tanto, no sé nada. No sé nada con respecto a eso y por tanto por sí sola no me sirve. Luego, la 2, ¿qué me pasa? N es mayor a m. Ah, pero oye, es lo que nos estábamos diciendo antes, Diego. No, es que lo que pasa es que, ok, en este caso tendríamos una desigualdad correcta, pero en 2 me pasaría el inverso que en 1. O sea que ahora yo no sé cuál es el valor de x ni cuál es el valor de y, porque x, por ejemplo, podría ser infinitamente grande y y podría ser súper chiquitito, muy cercano a 0. Por tanto, con la 2 tampoco yo puedo asegurar el tamaño porque no sé cuál es la magnitud de y y x. Como en la 1, que me pasaba que yo no sabía cuál es la magnitud del m y el n. Pero, si nos damos cuenta, como que en la 1 y la 2 se complementan. Porque la 1 me deja saber cuál es la magnitud de x e y. Esto es 1, básicamente. Y la 2 me deja saber cuál es la magnitud de n y m, o sea, de los 10. Y por tanto, si yo conozco de alguna forma cuál es la magnitud de x y de n y m, yo puedo saber cuál es mayor a cuál. Por tanto, ambas juntas me sirven para obtener una respuesta satisfactoria en caso de que en un ejercicio aparte me dijesen esta información. Me dieran estos valores pero concretos, como con un número en particular. Pero para este caso, como es insuficiencia de datos, yo solamente quiero ver qué información es crucial para determinar lo que me están preguntando, que es qué átomo tiene mayor radio. Y vimos que ambas juntas sí lo cumplen.